los que deben recibir compensaciones sociales, materiales, morales, de modo permanente a fin de garantizar su adhesión. Eso es muy común en nuestra cultura política. Aquí se incluye de manera importante la propaganda, las campañas de opinión sobre las realizaciones y las amenazas posibles. El segundo principio es el de reforzar y acelerar las acciones indirectas, mediante agentes secretos, rumores, movimientos que alimentan la guerra de nervios. El segundo principio es alimentar la guerra de nervios. En el primer principio lo que se genera es el blanco y negro. Si no está conmigo, me viene, ¿no? Si no es partidario de lo que yo estoy planteando, entonces no merece estar conmigo y lo pongo de otro lado. Y si está conmigo, tiene un trato especial. Y si piensa como yo pienso, tiene un trato especial. Si piensa diferente, tiene otro tipo de trato. El segundo principio tiene que ver fundamentalmente con generar estado de guerra de nervios. Y el tercer principio, ese es muy importante porque en ese vivimos, es el de confundir a la opinión pública con olas de noticias que pueden ser verdaderas o pueden ser falsas y que se expresan con conceptos como quiebre o desintegración. Esos tres principios los vemos reflejados permanentemente en nuestra cotidianidad. Llegamos aquí a tres elementos que son muy importantes que de alguna forma despliega la guerra psicológica. El primero tiene que ver con la acción persuasiva. Digamos que la guerra psicológica apunta un poco a la estructura intelectual del sujeto, ¿no? Digamos un poco a nivel consciente de las personas y busca que la persona conscientemente se someta y asuma lo que se está planteando desde la guerra psicológica misma. Digamos que aquí entran todos los procesos de socialización, desde los procesos básicos primarios a los secundarios. Eso es el nivel consciente. Hay otro nivel, es en el nivel subconsciente, en el que ya la guerra psicológica no actúa sobre la estructura racional o intelectual, sino actúa fundamentalmente sobre la estructura emocional del sujeto. ¿Sí? En esa estructura emocional, por supuesto que el sujeto es mucho más débil y es mucho más fácil de manipular y es mucho más fácil de lograr su obediencia ciega y la sumisión de ese sujeto a los intereses de alguien, ¿cierto? La guerra psicológica apunta fundamentalmente a ese nivel, al nivel de la estructura emocional. La guerra psicológica, digamos que no le interesa que el sujeto piense mucho, no le interesa que el sujeto sea crítico, no le interesa que el sujeto desarrolle su estructura intelectual. Más bien le interesa atrofiarla o frenar el proceso de desarrollo intelectual, porque eso garantiza que se ignore más la realidad, ¿no? Y finalmente está el otro nivel, que es el nivel inconsciente, en el que de alguna forma se disparan ciertas formas instintivas de conservación de la vida, ¿no? Cuando ustedes encuentran frases como sálvese quien pueda, que eso ya no salva a nadie. Sálvese quien pueda es que la gente acude a ese principio de conservar la vida, así tenga que pasar por encima de la vida de los otros, o así tenga que decatar, o así tenga que hacer otra cantidad de cosas que pasan. ¿Podemos darle? Aquí lo que voy planteando, por supuesto, es cómo fue evolucionando históricamente, lo que les estaba diciendo desde el año 47, la creación de la policía política, la muerte, el asesinato del año 48. Podemos darle Julio. En la década del 50, lo que se encuentra es que el país entra en un proceso de radicalización impresionante, que se conforman esas teorías liberales de las cuales
les estaba hablando, pero que también entra en juego un fenómeno que no sé si ustedes han escuchado hablar, el famoso fenómeno de los pájaros, que eran el lado contrario a las guerrillas liberales y que desarrollaron unas formas de unos rituales de muerte impresionantes que están ahí en la historia colombiana, que nosotros quizás no nos hemos negado a ver, y que son rituales de guerra muy parecidos a los que utilizan lo que esos que se llamaban pájaros hoy se llaman paramilitares, ¿no? Y siguen utilizando unos rituales de guerra impresionantes que tienen un impacto impresionante también en la estructura ideoafectiva del sujeto. Eso no tiene discusión. Esos rituales de guerra tienen esa intención fundamental, tienen la intención de generar miedo, pero fundamentalmente tienen la intención de generar parálisis frente a cualquier iniciativa o cualquier posibilidad de cambio de transformación. Y tienen la finalidad de generar una fatalismo. Bueno, en la década del 60, pues fundamentalmente lo que sucede es que estos grupos armados ilegales, que son las guerrillas liberales, se convierten unas en guerrillas comunistas y otras se desmovilizan y se entregan, y a través de diferentes procesos como amnistías y acuerdos que se hicieron. Y aparece un fenómeno que es muy interesante, y es que el Estado en la década del 60 reglamenta la existencia de los famosos grupos de autodefensa, que fueron grupos. Por eso yo insisto que esa mentira en la que nos quieren hacer creer que la sociedad civil no está involucrada. La sociedad civil se empezó a involucrar como política de Estado en el conflicto de la década del 60 a través de la figura de las autodefensas, en las que el ejército tenía la facultad de trabajar con la sociedad civil para protegerse de la guerrilla, y recibía la sociedad civil recibía adiestramiento, recibía armas, recibía apoyo en equipos del ejército para convertirse en informantes y muchas veces también en combatientes de la guerrilla. Ese fenómeno es muy interesante entenderlo, porque ahí uno va entendiendo cuál va siendo el papel del Estado, cuál va siendo el papel de la sociedad civil, cuál va siendo el papel de los grupos armados que se construyeron a lo largo de la vida. Bueno, en la década del 70 lo que pasa es que se urbaniza la protesta social, que ustedes saben, aparecen otras formas de expresión de insurgencia, aparece el movimiento M19, ¿se acuerdan? En la década del 70, ese movimiento insurgente, con otras características totalmente diferentes a las FARC y al ELN, empieza a jugar un papel muy importante en el país, fundamentalmente en las grandes ciudades, fundamentalmente en las universidades públicas y otras universidades privadas. Y eso hace que el conflicto entonces se traslada ya, el escenario ya no es el campo, sino que el escenario va a ser ahora las grandes ciudades. Se urbaniza la protesta social, pero también se urbaniza la criminalización de esa protesta.